la telefonía en todas sus variantes. Pensando estaba que te me escabullías cuando vi tu nombre en la llamada entrante. Bendita cada onda, cada cable, bendita radiación de las antenas. Mientras sea tu voz la que me hable, como me hablaste hace un minuto apenas. Te quiero, te querré, te quise siempre, desde antes de saber que te quería. Te dejo este mensaje simplemente para repetirte algo que yo sé que vos sabías. Perdonen que insista en elogiar las telecomunicaciones, aunque todos creen que han inventado algo y siguen siendo las mismas las canciones. Benditos los rollos de papiro. ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Con Vida Propia, un programa de entrevistas, que tiene como objetivo, como desafío, como meta, como anhelo, como sueño, hacer algo agradable. Que cuando terminemos esta media hora podamos decir, es algo que se puede ver, che, que es agradable. En tiempos en donde no hay demasiadas cosas agradables. Así que con este objetivo de por medio, o como final, hoy vamos a abordar una serie que la comenzamos años atrás, pero la dejamos, bueno, por otros temas de aquellos momentos. Héroes poco conocidos de la independencia de América. Aquellos que, se destacaron de manera extraordinaria en tiempos dificilísimos, donde la gente vivía muy pocos años, que fueron opacados por el brillo extraordinario de San Martín, de Belgrano, de aquellos que son los padres de nuestra patria. Señores, hoy el coronel Bogado, y para hablar del coronel Bogado, que tiene que ver con San Lorenzo, que tiene que ver con San Nicolás, hemos invitado y le damos la bienvenida a un profesor de Villa Constitución, el profesor Alberto Antonio Grassi, profesor de Historia y Ciencias Sociales. Alberto, gracias por venir. Profe, muchas gracias. Es una alegría estar compartiendo este rato con ustedes. Bueno. Un placer enorme. Alberto, ¿por qué profe? ¿Y por qué estas materias y no otras? Muy buena pregunta. Gracias. Me encanta que me digan que son buenas preguntas. Siempre me gustó la lectura. Mi generación, nuestra generación, sí, la década del 60, teníamos el hábito de la lectura. Sí. Éramos ávidos lectores. Sí, señor. Y yo recibía con mucho placer en los cumpleaños los libros, sobre todo de Historia Universal. Esos libros de Historia Universal, todos esos libros. Y esa fue quedando, a pesar de que fui a una escuela técnica, Sí. el tema de la historia. Y después uno, a medida que va avanzando en la edad, creciendo, conociendo, también la misma vida lo lleva a ser un poco de investigador. O sea, ser historiador, ser profesor de historia también es algo de investigador. Entonces unos principios un poco autodidacta y después termina con el marco legal, que es una carrera, ¿no es cierto? Sí. Es el marco legal. Pero uno, el trabajo del oficio de investigador lo empieza generalmente en el sentimiento de ese amor en la casa. Sí. La casa es donde se despierta la primera vez esa esencia de dónde somos, quiénes somos, por qué estamos. Empieza en la casa. La patria, sentimiento de amor a la patria, empieza en la casa. No me lo enseñaron en la escuela. La escuela reforzó con los maestros que tuve, que fueron muy buenos maestros, Sí. reforzó ese sentimiento, pero yo lo tenía de mi casa. Alberto, en cuanto a la historia, esto siempre lo charlamos con tu amigo y mi amigo, un compañero de muchos años, Miguel Brusasca, que nos visita también con César Ríos. Un saludo. Por ello, un saludo inmenso. Estamos transitando un momento de revisionismo histórico, donde un montón de cosas que dábamos por hechas y no fueron tan así. Por suerte existe
el trabajo de revisar, sobre todo las cuestiones de la historia regional. A ver. La historia regional tiene una esencia muy importante. Revalorizar la historia regional, su región, donde uno vive. Hoy estamos atravesados por diferentes catastros, o sea, han avanzado, la ciencia, el gobierno ha estacionado, ha dicho, de acá hasta acá es Villa Constitución, de acá hasta acá es San Nicolás, de acá, pero en una época eran regiones, Sí. atravesadas por diferentes personajes históricos que hay gente que ni conoce que han pasado por aquí. Sabemos lo que pasó con la posta de Arroyo Seco, ¿no es cierto? Sí. Sabemos. Bueno, que fue reivindicada ahora. Ya se está Debe siendo ser reivindicada. uno, a lo mejor peco de ignorante, cosa que no me daría ninguna vergüenza, si no estaría bárbaro. Pero en estos últimos años, y yo no diría más de 3, es la primera vez que yo escucho que se referencia a San Martín con una posta en Arroyo Seco. Es correcto. A lo mejor le reviví en una galaxia paralela, pero... No. Pero, a ver, si uno tuviera que limitarse a lo que es, yo me refiero a la parte docente, Sí, sí. la parte docente, desde el punto de vista curricular, hay cuestiones que no se tocan, o sea, no se tocan, las currículas se van modificando a través del tiempo, están en función de un modelo o de un momento determinado en la historia, pero el historiador sigue siendo el mismo, el docente sigue siendo el mismo. Las currículas podrán cambiar, pero la historia no se cambia. Entonces, esa historia se puede empezar a dar por ahí de otros lugares, que no la docencia. La docencia es muy limitada lo que uno puede hacer con las horas que tiene, las reducciones de horas que hay en las cátedras, Sí. sobre todo en la parte sociales. Entonces, bueno, es bueno que a través de diferentes instituciones se empiece a revalorizar, ¿no es cierto?, todas estas cuestiones regionales. Héroes pocos conocidos Muy de la pocos conocidos. independencia. Vamos con el profesor elegido para contarnos hoy sobre lo que nosotros conocemos como el coronel Bugado. ¿Qué sabemos? Poquito. Lo que nos dice Internet, que siempre hacemos este juego, profesor Alberto. Buscamos en Internet, yo le leo lo que dice en Internet y usted me dice sí, es cierto, no, no es cierto. Y es cierto hasta por ahí, Bien. así que arrancamos. El coronel Bugado es el famoso que supuestamente salta del barco en San Lorenzo, se acerca a San Martín, bueno, y de ahí arranca su vida como granadero y termina siendo el último jefe de los granaderos. Punto. Pero yo busqué en Internet que el coronel Bugado vivió 52 años, murió en San Nicolás, pero nació en Paraguay. ¿Qué es de cierto en estas pequeñas Bien. cosas? De cierto que es paraguayo. Sí, De cierto que él es paraguayo. De cierto que nace en Paraguay, por supuesto. Lo que no hay de él, un registro que establezca un lugar determinado, con una fecha determinada. Nosotros hablamos claro. que él vivió 52 años. Sí, señor. Muchacho joven, para lo que hoy nosotros consideramos en el siglo XXI, Claro. 52 años, un muchacho joven. Pero para ese momento, con todos los avatares Era físicos, grande, una persona grande era. ya era una persona grande. Sí. Una persona grande, aparte lo que sabemos con certeza, aparte de ser paraguayo, aparte fue el único granadero que desde granadero raso termina como jefe del regimiento que creó el general San Martín. También leí que, profe, usted lo corrige, No hay problema. que en Paraguay es prácticamente una persona desconocida Existe, o no reconocida. no Digamos. reconocida. Existe su nombre porque hay varios lugares con el nombre del coronel Bogado. Sí. La famosa capital del Chipá, que le dicen. ¿Ah, sí? Sí, la famosa capital del Chipá. ¿Dónde queda? Ahí También justamente en esa región ahí donde estábamos hablando, en Villarrica. en Villarrica, todo lo que originalmente fue Villarrica. Pero hasta ahí, hay bustos, hay calles, hay unos reconocimientos, pero ¿qué nos pasa? Digo, nos pasa tanto a nuestros hermanos paraguayos como a nosotros, que la certeza de que tenemos del coronel Bogado comienza un 3 de febrero de 1803 y termina un 21 de noviembre de 1829. Comienza en San Lorenzo y termina en San Nicolás. En San Nicolás.
volvemos a lo que habíamos hablado en principio, revaloricemos la región. Sí, sin lugar a duda, pero para eso estamos. Revaloricemos Profesor, la región. ¿hay algún tipo? Yo sé que es imposible decir, sí, está recontra corroborado por documentos, hay filmaciones, no, hay filmaciones, esto es de boca en boca. ¿Que él se escapa del barco que después ataca el convento y que es interceptado por San Martín, lo que se conoce como la batalla de San Lorenzo, el combate de San Lorenzo, del 3 de febrero de 1813? ¿O hay otras versiones? Porque las que yo leí es como que aparentemente. Estamos hablando sobre supuestos. ¿Ah? Estamos hablando sobre supuestos porque de su historia anterior al 3 de febrero no hay nada de registro. Él nace en Villarrica, nace en la zona de Sataití, en un poblado, Sí. en lo que fue el Guairá o lo que fue el Paraguay, que fue una división de la época, ¿no es cierto?, en donde se establecen las gobernaciones del Paraguay y del Río de la Plata, que después van a ser virreinatos. Punto. Pero esas cuestiones de Villarrica fue corriéndose, geográficamente, fue corriéndose por el asedio que tenían por gente de Brasil, los bandeirantes sobre todo, que eran esclavizantes, amparados por los portugueses. Bueno, eso hace que no tengamos registro real, real de qué fue su vida hasta que se incorpora a San Lorenzo. Una de las versiones más acertadas es que él era un lanchero. Ese famoso lanchero, esa imagen de lanchero, era una persona que trasladaba mercancías, comerciaba en las costas. Ha sido una persona, sí sabemos, instruida, muy instruida, porque está documentada su calidad en los partes que ha dejado, en su vocabulario, en cómo se dirigía a sus camaradas de armas. Raro para la época. Raro para la época. Y su apellido también deriva justamente de esa zona, que Bogado es un apellido bastante común en la región de Villarrica. ¿Usted se inclina porque él se tiró del barco, porque lo canjearon? Como buen investigador, generalmente uno tiene que recurrir a lo que está documentado. Sí. Y los pocos documentos que hay establecen que él es intercambiado, después del combate de San Lorenzo, intercambiado, ¿no es cierto?, conjuntamente con Díaz Vélez y otro paraguayo más. Por prisionero que San Martín tenía en el convento. San Martín, aparte San Martín había tenido esa gentileza de reconocer a ellos derrotados, compensarlos, brindarle asistencia y todo eso. En ese aparece ese intercambio y recibe estos prisioneros. ¿Desde el comienzo San Martín lo incorpora como un granadero más en San Lorenzo o pasa algún tiempo que no sabemos qué es lo que ocurrió? No, él se ofrece voluntariamente los 2 días de ese intercambio. Sí. Tal es así que San Martín escribe en una de sus partes que él recibe esos prisioneros prácticamente al borde deshidratados, sí, mal alimentados, mal aliñados. O sea, que han estado por ahí un tiempo prisioneros. Se deduce, volvemos a los supuestos, sí, de su profesión, que los españoles quizás lo tomaron como espía. Circunnavegar tanto el Paraná, hablar con la gente, por ahí ellos temían que brindara información, claro, a las tropas. Sí. Ahora, que anda por acá sabe y claro, si nos ve pasar le puede buchonear que andamos. Porque claro, también sobre supuestos y sobre versiones, en su actividad, él y su padre, que también era lanchero, han llegado hasta Buenos Aires. El profesor Alberto, arranca la historia en San Lorenzo, San Martín accede a incorporarlo, además necesitaba soldados, sí, 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 mucho margen para decirle no, a no ser que lo viera, que no servía para nada. Más si se expresaba correctamente, San Martín se debe haber dado cuenta de ese detalle. Transcurre toda la campaña, lleguemos rápido a San Nicolás, toda la campaña al lado de San Martín. Y allí va creciendo en grados. Va creciendo en grados en forma permanente. Demuestra su actitud militar, su capacidad militar, y va ascendiendo de soldado raso que se incorpora al regimiento de granaderos, al 3er escuadrón,
va al tercer regimiento, perdón, del segundo escuadrón, soldado raso, cabo, sargento, ascendiendo, alférez, sargento mayor, ayudante, capitán, todo por supuesto en la campaña. Sí, sí, sí. Porque sí. él va a tener mérito también de integrar ese escuadrón que va a pasar a la tercera expedición de reconquistar el Alto Perú. O sea, él va a asistir a los ejércitos vencidos de Vicapujo y Ayohuma. Juntamente va a acompañar a la tropa. Eso le merece a él justamente ascensos. Hay un detalle que también encontré, sabiendo que usted venía, que para la época era muy común que más allá de los méritos propios que tenía que tenerlo, era tanta la gente que moría que era mucho más fácil el ascenso, como era también mucho más fácil morir. Sí, obviamente. ¿Cómo llega? Así tenemos tiempo, porque si no vamos a llegar al final, profe. Bueno, bien, correcto. ¿Cómo llega a ser de aquel soldado? Es decir, ¿cuándo él llega a ser el último jefe en serio de los granaderos? Bien. Haciendo un reconto rápido de sus ascensos, el ascenso va por mérito siempre en función de, estando en guerra permanentemente, va en función de las necesidades del combate. Y ahí se va viendo las cualidades de la persona y los jefes los iban ascendiendo. Tenía un don de mando muy particular, tenía una característica muy particular del punto de vista militar, pero a él lo asciende otro libertador, no San Martín. A él lo asciende Simón Bolívar. Mire usted. Ya en el Alto Perú, después de las últimas dos batallas, la de Junín y Ayacucho, en agosto y en diciembre de 1824, ya retirado San Martín, después ese famoso encuentro con Guayaquil, en donde Simón Bolívar definitivamente toma la posesión de todo el ejército libertador y sigue él con su campaña a través de esos combates que fueron los últimos dos para liberar definitivamente el territorio, es que ahí asciende a coronel efectivo, porque ya era teniente coronel, lo asciende a coronel, a don José Félix Bogado. ¿Bogado llega a Buenos Aires con los últimos granaderos vivos? Es el último jefe de regimiento con los últimos 78 granaderos, de los cuales esos 78, 7 son los originales. Eso es extraordinario. Son los 7. Los sobrevivientes. Los sobrevivientes. Lo extraordinario... ¿Y él se lo considera uno de los sobrevivientes? Sí, pero destaco, por eso tratar de revalorizar un poco la imagen del coronel Bogado, que la región lo amerita. Él se tiene que hacer cargo de ese regimiento castigado, humillado por Buenos Aires, con sueldos adeudados, no le habían pagado un peso, le ordenan bajar otra vez a Buenos Aires, llegar a Buenos Aires, para rendir armas, o sea, el regimiento quedaba prácticamente disuelto. Va a sobrevivir un tiempito hasta que él le van a ofrecer un cargo en San Nicolás, en la frontera, en realidad va a ir al sur, luego va a ir a toda la zona de frontera que se llamaba, que estaba en esos momentos asediada por las montoneras federales, de Ramírez y de López en este caso, el gobernador de Santa Fe y Entre Ríos. Sí, señor. Él va a seguir con esa esencia de militar bien plantado, se va a hacer cargo de una comandancia en San Nicolás de los Arroyos, provincia de Buenos Aires, el último bastión del norte, que era una ciudad que ya estaba asediada, inclusive fue tomada. Y él con un grupo de paisanos y gente de milicia que fue reclutando, pudo resistir ese asedio. Va a ser relevado de su cargo él, va a ser relevado, porque ya estaba enfermo. ¿Por qué decide quedarse en San Nicolás? ¿Porque no le quedaba otra? ¿Porque algo le gustó? ¿Porque se enamoró? ¿Porque ya tenía tuberculosis? Como buen militar que era, él era cumplidor de órdenes, como esos últimos 7 granaderos que llegaron con él, del regimiento original, de la primera hora, vamos a decir, que van a seguir inclusive combatiendo en Córdoba, Chepoya, que va a ser la última trompa, va a ir a Ituzaingó, muere en Ituzaingó. ¿Chepoya de San Lorenzo? Claro.
muere en Tuzangó. Ah, sigue él peleando, no sabía Siguen, eso. por eso no solamente el hecho de haber sido, repito, el jefe del regimiento original que creó San Martín, sino que va a ser esa persona, ese militar, que va a seguir cumpliendo órdenes, va a aceptar que sea trasladado, va a ser nombrado comandante de milicias, ahí en San Nicolás, y se va a establecer en un destacamento y va a él resistir al asedio justamente de las montoneras federales. En sus últimos días en San Nicolás, ¿duró mucho su enfermedad? ¿Hay noticias? Estamos hablando de casi 6 meses, 7 meses. Una barbaridad para la época, una tortura terrible. Primero, sí, consideremos que estamos hablando del siglo XIX. Claro, en las circunstancias que se llevó siglo adelante esa XIX, enfermedad. prácticamente. Y el desgaste físico que han tenido, 13 años de campaña militar, con fríos, con enfermedades, con heridas, porque él fue herido. Él tuvo su bautismo de sangre también, como nosotros le decimos, en Chacabuco. Entonces fue herido, eso le valió el ascenso a él a teniente. Llega a San Nicolás, casado, con hijos, No, soltero, en pareja. Sí, soltero. Se lo conoce soltero y en el acta de función, el ministro que lo sepulta también escribe que, dice, de 52 años, por ahí está la presunción de que nació en 1777. Ah, claro, qué bueno. Dice, sí, señor. De 52 años, ¿no es cierto?, el 21 de noviembre de 1829. De ahí nosotros tomamos la presunción de que obviamente si nos retrotraemos 52 años, claro, nos da una fecha aproximada de su nacimiento. Y paradójicamente, un año después, en la misma versión paragüítica que él nace otra persona que yo le digo el otro José, que es el Libertador. ¿En Yapeyú? Claro, sí, en la misión ejecítica. En la misión ejecítica de toda esa zona, la meseta pataguaya. Tíreme un concepto de Bugado, que yo lo he titulado a estas charlas como aquellos héroes pocos conocidos de la independencia. Si tuviera que conceptuarlo, yo diría el gran jefe. Asumir la responsabilidad sabiendo que había que disolver un cuerpo que él quería, añoraba, amaba durante 13 años, es algo que para destacar enormemente. Aceptar sabiendo que Buenos Aires, cuando a ellos lo llaman, con todas las vicisitudes que tiene el viaje, Sí. Porque desde de Valparaíso, de vuelta acá a Perú, todo ese derrotero Mendoza consigue el dinero, porque Buenos Aires no le daba nada, y eso lo sabía, abogado. No, Buenos Aires quería hacer desaparecer los granaderos. Y llegan ahí un 16 de febrero, con 39 grados a la sombra, calculo yo, la gente como mirándolo a esos personajes, con sus uniformes desgastados, harapientos, sucios, barbudos, llegando a los cuarteles de retiro, hora del mediodía, algún perro por ahí que ha ladrado, las mujeres que iban todavía ahí a lavar atrás la recoba las ropas, las famosas lavanderas, y yo ahí escondido, porque fueron escondidos, solamente se les rindió un recuerdo ahí, la Gaceta, 2 días después, se les rinde que habían llegado el último resto del ejército de Libertador, y un poder político que estaba en conflicto con una guerra con Brasil, con el Imperio de Brasil que ya se había declarado, con un presidente nombrado que no era querido, que fue Bernardino Rivadavia. Sí. Entonces, lo que menos necesitaban era justamente que San Martín o el resto del ejército de San Martín tomaran estado público. Profesor, ha sido un placer. Igualmente. Yo sé que quedaron un montonazo de cosas. La casa, esta cortita, por favor. Sí. La casa de Bugado en San Nicolás, ¿se puede visitar? Se puede visitar, depende del Museo Cherbo, que está ahí por calle Francia también, está a una cuadra adelante de la casita. Ahí uno va, se presenta y lo acompaña, puede sacar fotos, puede estar en el momento.
Es muy emotivo ese lugar, ver ese lugar, que está preservado desde 1829. Qué bueno. Profe, muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, Andrés, por haber favor. estado acá. Ah, un gustazo. Una Es la alegría. primera. Prepárese otro tema, ya lo sabe. Cuando, ¿qué no hay le voy a ningún decir? problema. Acá Vamos para a eso seguir estamos. con héroes pocos conocidos de la independencia. Por ¿Le supuesto, gusta? hay que seguir. ¿Le gusta el desafío? Me encantó. Vaya, pero vaya programa que hemos tenido, nos tenemos que ir. Así como ocurren con las clases del profesor con sus alumnos, nos vamos. Ese tiempo ha llegado. Nos vamos, pero volveremos. Eso sí, tan solo, única y exclusivamente, si Dios así lo quiere y usted. Así que pues bien, será hasta entonces. Te quiero, te querré, te quise siempre, desde antes de saber que te quería. Te dejo este mensaje simplemente para repetirte algo que yo sé que vos sabías. Perdonen que insista en elogiar las telecomunicaciones, aunque todos creen